función. Si no está, la tenemos que corregir. Entonces vemos el superior con todas las características que hemos dicho, la inferior también. Verificamos algunos sectores. Si puede haber algún error como este en el cual la marca roja no está cumpliendo a donde debe de ser, o le aumentamos o lo corregimos con el mismo fregado periférico ya en la boca del paciente. Entonces verificamos todo que esté acorde con lo que debe de ser, porque el segundo paso que vamos a hacer con esta cubeta individual, vemos que tenga los topes en el sector inferior, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ok. A ver, claro, una pregunta. ¿Por qué la de arriba no tiene topes en el sector? Dame 5 segundos, se nota. ¿Alguien que sepa? Para apoyarse en un cierto sector. Entonces, llegamos ahí. En el sector del centro del paladar de la cubeta superior, nosotros podemos poner el dedo y sostenerlo. ¿Okay? Y el paciente puede hacer un movimiento funcional, por ejemplo, succionarnos el dedo. Hacer eso. ¿Okay? Si nosotros hiciéramos eso en la cubeta inferior, yo les pregunto, ¿dónde pondría el dedo? ¿En la lengua? ¿Dónde lo podría poner? Es difícil, ¿cierto? Entonces, ahora hay que tener en cuenta muchos aspectos que hacen que los movimientos funcionales se van a tener que realizar en la boca del paciente. En el laboratorio ustedes hoy día, cuando hagan el cerebro periférico, no van a tener ese problema, porque no tienen a un paciente, tienen a un modelo tipo 2 que no succiona, que no mueve los labios, que no besa, que no habla, que no dice que no grita. ¿Me das cuenta? Entonces, eso tenemos que enseñarlo teóricamente. ¿Por qué? Porque la parte del cerebro periférico tiene mucho que ver con el aspecto clínico con el paciente, y eso recién lo van a poder aplicar ustedes cuando hagan su prótesis en la clínica, no ahora en el laboratorio. Tienen que quedar claro que hay muchos movimientos que ahora voy a hablar que ustedes tienen que imaginar. Entonces, por consiguiente, pregunten, por favor, pregunten, porque esto es clínico, netamente clínico. Esta parte que voy a hacer ahora se llama periférico, netamente clínico. ¿Ya? Entonces, la razón es que aquí nos tenemos que apoyar. Entonces yo digo, vamos a apoyarnos ahí, qué chévere. Entonces, cuando le digo al paciente que lo va a hacer el cerebro periférico del vestíbulo bucal, pongo mis 2 dedazos adentro y le digo se succione. Si alguno tiene la mano limpia, haga tratar de hacer eso en su boca, se lo doy y a ver si puede cerrar la boca. Va a ser bien difícil. Va a tener que ser también con un solo dedo, si no, no va a poder succionar. Entonces vamos a tener que ver cómo hacemos esa maniobra para que eso suceda, ¿no? Por favor, si cierran la puerta, estamos grabando, el que esté más cerca, para no tener la. Gracias. Entonces, comenzamos con el cerebro periférico. ¿Te parece? Amárrense bien el cinturón, porque está muy interesante. Demórense lo que sea con el paciente haciendo el cerebro periférico. Pero acá vamos a compensar todos los errores que puedan haber cometido en el ingreso primario. Porque bien, entonces el cerebro periférico es el punto más importante para conseguir buenos resultados. Comenzamos con el doctor Arroyo y esto para que quede claro con la expresión primaria. El doctor Arroyo ha hecho la explicación desde un punto de vista, que es el punto de eliminar simplemente el fondo del surco vestibular para reemplazar solamente esa parte, ¿correcto? Y yo les he explicado en teoría el corte en forma sagital, en la cual nosotros hemos hecho impresión hasta el fondo, pero el fondo termina así, en un filo muy pequeño, muy insignificante. Y al final quien cubre realmente todo eso es la segunda parte de la impresión, para que quede claro que lo que realmente se impresiona con la segunda impresión es la real posición de los músculos. Por esto no debemos desplazar los músculos. La primera impresión en técnicas de alquinato desplaza.
es más espesa, es igual que la impresión con compuesto de modelar, desplaza los tejidos, es una técnica que desplaza. La primera de nosotros, que es con el laminato más espeso, también desplaza. Y lo que hacemos con la segunda es compulsar ese desplazamiento para obtener una mejor impresión de la segunda impresión de la parte de los tejidos blancos, que debe ser el fondo del suelo. Bien, entonces, clarificando eso para que no tengan inconvenientes, son cuestiones de primaria, aquí sí coincidimos todos. ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros vamos a tener que tomar en cuenta una parte en la cual quien toma la impresión no es el material de impresión, no es la pasta cinquilónica, no es el elastómero, no es el material que utilicemos, es la vida, o sea, el compuesto de modelo, el que va a tomar la impresión, el sellado vertical. Entonces es preciso dedicarle, por lo tanto, todo el tiempo necesario, memoria, pero que le salga bien el sellado vertical. Hay unas técnicas nuevas que las voy a describir ahora también, una técnica que se utiliza ya en reemplazo, pero eso es para tejido ya práctica, que se llama rectificación de bordes. La técnica para conseguir un buen sellado periférico se basa en la actividad muscular del paciente, por ende, el efecto de todo lo que es la actividad muscular es quien toma la impresión, nosotros no. El paciente lo va a hacer con su músculo. Por ende, tenemos que hacer cierto tipo de ejercicios con el paciente previamente. Hay que entrenar al paciente. Y cada uno de esos ejercicios demora. ¿Por qué? Porque es un viejito y el viejito no entiende. Es peor que trabajar con un niño. Y eso es lo que ustedes tienen que, por eso les decimos, demórense el tiempo que sea necesario. Más aún, hay algunos que tienen dificultades musculares. Soplan y le van la boca de costado, no abren bien la boca, etc. ¿No es cierto? Ahora, todo se realiza entonces con la actividad muscular del paciente. Y si no hay músculos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer fuerza nosotros. Y les pongo un caso específico: impresión de los frenillos. Cuando tengamos que imprimir los frenillos, no hay músculos ahí. Por supuesto que hay músculos, pero no funciona el músculo. A mí lo que me interesa es que el frenillo se marque. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si no, no se marca. Porque los músculos lo van a desplazar, van a ser más fuertes. Y yo tengo que ver la impresión del frenillo, ¿o no? Si no hago la impresión del frenillo, ¿qué va a pasar en el frenillo? Cuando esté en acrílico, el acrílico va a comprimir el frenillo y le va a crear una tremenda erosión. Bien. El sellado periférico es el factor más importante de la triada protética. ¿Se acuerdan de la triada protética? Retención, soporte y estabilidad. ¿Se acuerdan de cuando el chinito se promete y se sale disparada a la dentadura? Retención, la más importante de la retención. ¿Por qué? Porque es la zona periférica donde se sellan todos los componentes mecánicos que ya hemos hablado: adhesión, cohesión, tensión superficial, interfase, capilaridad, etc. Debe ser positivo a lo largo de toda la periferia de la dentadura. Los bordes del compuesto de modelar llamado golima, que es de baja fusión, deben ser gruesos por tres motivos. Los bordes reciben mucho por esta parte celular, por favor. Puedo ponerlo en vibración. O sea, el ruido de tipo, cuando pongo en vibración, no se siente como peligro. Los bordes reciben mucha tensión y de esta forma se reparten en una superficie mejor o mayor. ¿No es cierto? Si yo tengo eso, estoy ampliando la base de la dentadura. Ya no sería solamente el reborde de la placa celular, el paladar, el vestíbulo, sino estoy ampliando hacia las zonas donde me lo permiten los tejidos blancos. Segundo, aumenta la retención, pues amplía la zona del sellado periférico. Y tercero, ayuda a recuperar el área de soporte. Se van a dar cuenta que muchas veces desperdiciamos áreas de soporte. ¿Cuál es el área de soporte más desperdiciada, al menos en el maxilar inferior, donde es como una herradura? La zona del anaquel o repisa bucal, que por no darle la importancia al sellado periférico en este momento, lo que muchas veces sucede es que la bolsa derecha se monta encima, no nos deja desplazar los tejidos y no se aprovecha la base de sustentación de la repisa o anaquel bucal. Entonces me contento con que tenga simplemente el reborde. No, tengo que tener reborde más repisa bucal. Acuérdense los límites de la repisa bucal.
frenillo por adelante, la inserción acetilina por atrás, la cima de reborde por adentro, la inserción muscular del alucinador por fuera. Entonces, siempre recuerden eso. Entendido esto, entonces, hay un concepto que se conoce como resiliencia, que es la propiedad de la glucosa del desplazamiento de líquidos y la recuperación de la forma previa. Esa resiliencia nos permite hacer que si nosotros nos estiramos o apretamos, los líquidos salen de los tejidos, pero después regresan. Entonces siempre vamos a tener una consistencia adecuada. Y eso es lo que tenemos que preservar, la resiliencia de los tejidos al momento de hacer este tipo de ejercicios. Siempre recordemos eso. Entendiendo esto, entonces, vamos con la secuencia. ¿Cuál es la secuencia para hacer el sellado perpetuo? Primero, se calienta con el mechero la bobina. La secuencia será primero calentar la bobina. La bobina, por favor, vamos a trabajar con bobina en lápiz de color verde. Hay tres tipos de bobina: la verde, la marrón o roja y la negra. La negra prácticamente ya salió al mercado hace muchos años. Nos tenemos solamente la verde y la marrón o roja. ¿Correcto? La diferencia, ¿cuál es? Simplemente el nivel de licuefacción de la temperatura. Esta, la verde, es baja temperatura, pero baja temperatura no es 1 grado, 2 grados, son 45 grados, que es un poquito más que la temperatura de la boca. Un poquito más. La temperatura de la boca, ¿cuánto está? 37 grados, o 37.7. Entonces, 45 es un cachito más arriba. Entonces, nos permite trabajar sin que la temperatura del cuerpo humano se interfiera. La roja está entre 45 a 50 y la negra arriba de 50, ¿no? De 50 a 60. Por eso es que la marrón o roja se utiliza más a una temperatura de licuefacción de 60 grados para la óptima alimentación primaria. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dos formas de presentación en lápiz. Hay marrón en lápiz, aquí es lápiz amarillo, y placas. La que se utiliza para impresiones primarias en la técnica de Oliva es en placas. Nosotros no vamos a utilizar en placas, sino en lápiz o esquís. Y no vamos a usar la marrón, vamos a utilizar la roja. Perdón, al revés, la verde. Porque la verde tiene menor nivel de temperatura. Y cuéntame, ¿cuánto está la llama del mechero? ¿Sabes? ¿Alguien sabe? ¿No saben? Pongan el dedo para que sepan. ¿Quema o no quema? ¿Pero qué quiere decir? Está más de 100 grados centígrados. Entonces, si yo lo dejo mucho rato sobre el mechero, ¿qué va a pasar con este material que se licúa a los 45 grados centígrados? Va a chorrear, se va a comenzar a hervir y prácticamente se desintegra. Si se quema, porque también tiene carbón, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no nos sirve. O sea, si se le pone un poquito negro, no lo usen. Ya sobrepasaron mucho la temperatura. Una vez que hemos calentado con el mechero, atemperamos el agua. Por supuesto, hay que colocarlo sobre la superficie que vamos a imprimir y de ahí lo ponemos en agua. ¿Pero a qué agua? No se va a hacer agua fría. Inmediatamente bajaría la temperatura. Tiene que ser un agua que esté a una temperatura adecuada. ¿Cuánto? Más de 45. Entonces debemos tener un termómetro. Hay termómetros ahora que utilizan los astrónomos, que están haciendo la astronomía para carnes, eso de metal en punta. No son caros, son digitales y por eso pueden controlar. Ponemos una taza de goma con agua caliente y controlamos la temperatura. ¿Cuánto? 60 grados. 60 grados es ideal porque lo metemos ahí, 60 grados no le va a quemar la boca al paciente. Correcto, nosotros ya lo hemos acomodado, acomoda con la temperatura de la bodiva, lo llevamos a la boca y hacemos nuestro movimiento funcional. Se dan cuenta que se va complicando un poquito la cosa. Por eso hay que tomar en cuenta esta parte del movimiento. Luego se coloca en la boca y se hace el movimiento muscular respectivo para cada zona. Se saca de la boca y se enfría en agua. Ahora sí ya pueden enfriar en agua fría. ¿Por qué? Porque queremos que quede con esa forma. Hacemos una parte, luego seguimos con la siguiente y así sucesivamente hasta que hemos terminado el sellado. Entonces, la impresión definitiva consiste en dos partes. La primera es la impresión del sellado periférico de los bordes compuesto de modelar llamado modelina o bodiva de baja función, y ya les he explicado qué cosa es.
Y la segunda parte, que es propiamente dicha, la impresión con el material que dejamos. En el paciente, el material más utilizado es el compuesto singenólico o pasta singenólica, también llamada pasta de Kennedy. Todos sus nombres. Los he puesto acá por colores para que más o menos tengan una idea a qué me estoy refiriendo con el material. Luego tenemos las siliconas. Las siliconas pueden ser por condensación o por adición. Las dos se utilizan, se pueden utilizar entonces se completan. Nosotros vamos a trabajar en la práctica con el polisiloxano, que es la silicona por condensación. Básicamente el más conocido es el que ven por acá, cerca y el más barato. Dentro de todos ellos son los de la firma Sherman, Barcelona White. Es una marca, no estoy promoviendo la marca, utilice la que quieran, de CM, de Clip y de SEA. Ahí necesitan un papá o tío que les puede dar un tubo que no está utilizando, la silicona para adición es el polivinilsiloxano, más costoso, o por último, los polisulfuros, también llamados poliésteres o mercaptanos. Tienen esos nombres. Material muy antiguo y ya ha dejado de utilizarse en el usuario. Vamos a conocer un poquito de estos materiales, a pesar que esta clase también se hizo en la parte de materiales de. Y pasamos a la impresión definitiva. Y ahora sí comenzamos. Tenemos todo el material, la oliva, la fruta preparada, el lechero, el agua temperada. Y lo que hacemos, acá tenemos material de vaselina. Hay distintos tipos de presentación de las olivas, unas son hexagonales, otras son así. Mientras más oscurita y cilíndrica me gusta más, porque de ciertas firmas, como hacer tiene mejor presentación y aparte mejor control de calidad. Hay algunas argentinas, brasileñas, que también se pueden utilizar, pero hay que, ¿no? Como dice un justo, no hay mal material y no hay mal uso del material. Si se maneja, bueno, si no, les recomiendo que compren, tienen esta forma. Este es un mechero, y si lo pueden comprar, enhorabuena. Es un mechero de marca, la firma Hanao. En realidad es igualito que el mechero. Quítenle la parte de acá abajo, se van a dar cuenta que es igualito a un mechero, pero tiene una particularidad. Dirige el aire hacia la flama. Entonces yo puedo cambiarle la flama que va hacia arriba, puedo cambiarle la forma de la flama y hacerla que se convierta en horizontal. Y dirijo la flama en sentido horizontal. Si no lo consiguen, hay unos similares de plástico que tienen unas bolitas para que no se caigan, que también tiene un piquito y no lleva este botón para inflar el aire, sino simplemente el plástico, como los aplicadores del agua. Ahora que vamos a tener los dedos duros, correcto, así, aprieta el plástico y dirige la llama hacia el sitio. Otro tipo de mechero que serían los más indicados. Si no, el mechero convencional, no se da problema. Hecho esto, comenzamos a hacer. Hay dos técnicas para hacer CO2. Una es la técnica de Halperin, en la cual se elimina el alivio. Pero al eliminar el alivio tenemos que compensar la estabilidad de la cubeta colocando 3 puntos donde estuvo el alivio. Uno adelante, dos atrás. Si no, la cubeta se desestabiliza. Esa técnica la vamos a usar. La otra es la técnica de Boucher, en la cual no se retira el alivio. El alivio se queda en la cubeta. De esa forma la cubeta no se desestabiliza. Y lo único que hacemos es recortar todo el contorno, así como se está haciendo acá, todo el contorno. Y una vez cortado el contorno, voy a empezar a cortar horizontalmente, si no hay ningún problema de que sea horizontal, sobre eso se va a colocar la bodega. En el inferior igual, ¿ok? Si hago la primera técnica, ya sé que puedo retirar la cera, pero que en la otra no. ¿Listo? Pasamos a cómo se aplica la bodega. Ahí tienen ustedes la bodega. Les recomiendo que no utilicen trozos tan pequeños. Que esté hasta una altura en la cual nosotros la podamos manipular y saber si ya está poniéndose planta, ¿correcto? ¿Listo? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a caer. ¿Okay? El palito está así. Si lo comienza a poner delante, no puede ser hacer. Ese es el momento. ¿Se acuerdan de Bareto? ¿Cuál fue la canción más conocida de Bareto? Fue un remix de Juanito y Supongo. No me hagas esto, por favor. Se han bailado ahí.
en el tema 19. Elsa. Se le ha muerto el abuelo. Ah. ¿Sí la canción? No, la canción es ya se ha muerto mi abuelo. Si se le ha muerto el abuelo, pues va a quedar así. Entonces, entendiendo eso, ¿ok? Entendiendo eso, aplicamos en un solo sector. ¿Dónde empezamos? Vamos a empezar, como se da cuenta acá, en el sector del vestíbulo bucal. Una por vez. Primero un lado, después el otro. ¿Ok? ¿Cómo debe quedar? Así, brillosito. Lo colocamos encima. Lo que va a pasar al momento que vemos el movimiento funcional, lo va a desplazar. Hacia adentro y hacia afuera. Adentro no me interesa, eso lo voy a recortar. Lo que me interesa es que se desplaza hacia afuera. ¿Ok? Porque eso sí va a quedar. Entonces, debemos de tener un orden. Se coloca sobre la zona, la podemos acondicionar y en el caso de ustedes el modelo la aplica y se va a ir el material hacia afuera y hacia adentro. El que me interesa es el que va hacia afuera, no el que va hacia adentro. Realizado esto, en el paciente va a ser diferente, porque en el paciente no vamos a tener el zócalo. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Que hay un zócalo. Entonces hacia afuera les va a salir la parte de impresión externa más el zócalo en el modelo. Entonces usted por eso ya tiene una guía hasta dónde cortar el zócalo. ¿Por qué? Porque en el paciente se da así, no hay zócalo. Simplemente marca todo el contorno. Me interesa la parte exterior, no me interesa la parte interior. Ya la parte interior inclusive se monta sobre la trasera. Eso lo voy a comenzar. Y estoy empezando por el sector del vestíbulo bucal. Primero vestíbulo bucal de uno, derecho y luego el izquierdo. ¿Qué seguiría? Tengo que ir acá, de atrás hacia adelante. ¿Qué seguiría? Habla con fuerza, yo no lo voy a gritar. Solamente lo dice el delegado. No se lo lean ni contigo. ¿Qué dice, chicos? ¿Qué seguiría? ¿Qué está delante del vestíbulo bucal? El frenillo. Entonces, ahora sí, ya estamos viendo que hay un orden. Y ese orden lo van a ver así. Veanlo marcado. Comenzamos. Vestíbulo bucal de un lado, vestíbulo bucal del otro lado. Frenillo de un lado, frenillo del otro lado. Luego el sector anterior. Y en el sector anterior, ¿qué vamos a hacer? Dos cosas. El vestíbulo labial más el frenillo labial. Que son dos movimientos distintos. ¿Sabes? Después, ¿qué hacemos? Nos vamos a los surcos angulares, 6 y 7. Y por último, terminamos con el área de la línea de impresión. Esta secuencia es grave, porque cada uno de estos movimientos tiene distintas formas y no las podemos graficar en fotos. Bueno, la podemos graficar sí, pero se las digo mejor. Para el número 1 y 2, ¿cómo se hace? Sosteniendo la cubeta con el dedo y haciendo un movimiento de succión. El paciente tiene que succionar, ¿correcto? Lo mantiene un ratito y lo suelta. Como esto se va a poner frío rápidamente, vamos a terminar. Luego viene el frenillo bucal de un lado y el frenillo bucal del otro lado. Empezamos con uno. Ponemos un poquito más a nivel del frenillo y hacemos un movimiento de tracción del labio hacia afuera, ligeramente hacia arriba y luego hacia abajo. Y hacemos un movimiento de adelante hacia atrás. Es así. El paciente no hace movimiento, lo hace el operador. Porque el frenillo no tiene músculo. Tejido muscular no hay, solamente hay tejido musculoso y submucoso nada más. Y yo tengo que ver cuándo se marca. ¿Cuándo se marca? Cuando está en acción. Y ahí en ese momento, si yo dejo solo la bodiva, lo va a permitir. No, tengo que marcar. Tiene que tener su espacio. Por esa razón, ¿se acuerdan que le decíamos corte con P a la hora del corte? Para que entre una buena cantidad y se marque solo. Bueno, en el modelo no hay ningún problema, pero en la boca del paciente hay que hacerlo manual, si es posible. Bueno, la primera impresión es un solo momento. Vamos a hacer esto por partes. Entonces hacemos lo de un lado y luego el otro. ¿Qué tenemos que verificar en ese momento? Que la unión entre las dos impresiones
sea continuo, que no haya un escalón. Ojo, el que ya tomamos primero ya está frío, el segundo va a estar caliente. Pero si entra a una temperatura que no es la adecuada, se va a ver un escalón. Si hay escalón, está mal, hay que repetir. ¿Cuál repetimos? ¿El vestíbulo o el frenillo? El frenillo. Si el primero no salió bien, el que sigue tenemos que repetir. Apliquen su lógica, por favor, a todo lo que estoy diciendo. Terminado con los frenillos, nos vamos al vestíbulo labial. En el vestíbulo labial, ¿qué vamos a hacer? Un movimiento de tipo beso trunca. O como decía el hijo de los dibujos estos, no, ya ustedes no lo han visto. El papá de dinosaurio. ¿O han visto los dinosaurios? Es chico, a veces los han visto. ¿Se acuerdan del bebito? Ese que decía, ¡ay, pum! Era un puñete de papá. ¿Se acuerdan? Ya, ¿cómo se ponía cuando se ponía molesto? ¿No es cierto? Eso se llama puchero. Hacer eso es un puchero. Cuando se pelea con el enamorado o la enamorada, ¿no es cierto? Eso es puchero. Entonces, se puede hacer un puchero con un beso trunco. ¿Qué es un beso trunco? El beso que no acaba. Se quedó ahí. ¿Se dan cuenta? Algo parecido. Entonces, al hacer ese movimiento, ¿qué músculo estamos activando? El orbicular de los labios. Pero no estamos activando el frenillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Jalar al frenillo. Pero como no lo puedo jalar en ese momento porque estoy en pleno beso trunco, correcto, espero que termine el beso trunco, enfrío y caliento directamente la zona del frenillo sin aumentar y jalo el frenillo. Lo levanto y le voy a dar una vuelta así sobre el borde y llevarlo hacia derecha y izquierda. Y le doy espacio al frenillo labial. ¿Se entendió? Solamente el frenillo, caliento el frenillo, la zona del frenillo nada más, que ya está frío todo lo del vestíbulo labial, lo levanto, bajo y lo muevo así. Le doy espacio al frenillo. Hecho eso, te voy a los surcos anulares. El surco anular tenemos el rasgo anterior maxilar. ¿Se acuerdan del rasgo? Entonces tengo que marcar el rasgo anterior maxilar y tengo que marcar la profundidad del surco anular. Dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el paciente? Pongo la cubeta en tapa plástica y le digo al paciente, abra y cierra. Al abrir, ¿qué se marcó? El rasgo anterior maxilar. Y al cerrar, ¿qué se marcó? La profundidad del surco. Dos cosas nada más. Y por último, la zona del área de línea de vibración. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Básicamente, marcar el área de la línea de vibración. Su nombre lo dice, vibra. ¿Qué tenemos que hacer? Que el paladar vibra. Punto 1, es el único lugar donde no se coloca la godiva en el borde. Se coloca sobre la godiva. No es en el huesito posterior, sino sobre la godiva. Y en ese momento apretamos bien esa zona. Esta es una zona de sobrecompresión. Primera zona de sobrecompresión que estamos haciendo. Y le decimos al paciente que diga sin exagerar. No que grite ni que hable despacio, sino que diga en forma continua. Si el paciente no puede, le decimos que pase saliva. Plum, a la barba. ¿Correcto? O, por último, si es factible, que degluta. Cualquiera de esas cosas. Y de esa forma marcamos el área de línea. Al realizar eso, ya hemos marcado adecuadamente todo. Vamos a ver cómo queda. Vean ustedes acá la unión de la zona del frenillo con el vestíbulo labial. Si nota la diferencia, parece que hubieran sido hechos en el mismo momento, ¿cierto? No, han sido hechos en momentos distintos. Ustedes vieron primero algo solo y luego no se ve un escalón. Coloco ya la parte posterior y esa la parte anterior, voy a la zona del surco anular, marcamos surco anular y vean, en todo momento acá se estuvo marcando a través del borde. No hay diferencia tampoco entre el vestíbulo labial y el frenillo, es como si pareciera una inflexión continua. Pero acá vamos a colocarlo encima. Ahora tiene la marca este es el rasgo medio maxilar que va de la zona del surco anular hasta detrás de la papila piriforme. Ya ustedes eso lo conocen. Y acá vean dónde está colocando la godiva. Encima, no
no en la parte posterior. ¿Por qué? Porque esa es una zona de sobrecompresión. Acuérdense que es un tejido deportivo. Realizado esto, tenemos la marca y, ojo, ya terminamos con el cierre periférico superior. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué debemos eliminar? Toda la parte interna, menos esta zona de acá, en la cual solo eliminamos lo que ha sobremontado el alivio, nada más. Lo demás debe quedar, porque es una zona de sobrecompresión. Y de esta forma se desgasta. ¿Qué desgastamos? Solo la parte interna, no la parte externa. Porque la parte externa ya se imprimió. Y eso nos está dando la primera parte de la impresión definitiva. En la parte interior, al momento de la impresión, vamos a retirar la cera y por consiguiente, eso de ahí va a ser el lugar para el material de impresión. Haciendo esto, el recorte es de forma angulada, lo hacemos con bisturí, por favor, utilice bisturí nuevo. En algún momento me mostró un bisturí que parecía lo que tiene solar. Eliminamos toda la parte interior y una vez eliminado, podemos retirar recién nuestra cera. Técnica de cuchara. Ahí la tienen, veamos ahí cómo quedó la cubeta y sin cera. Sin cera. Ahora, estos agujeritos siempre los hacíamos en ciertos sectores estratégicamente, pero esa zona, desde ya tuvo el alivio, tiene un espacio. Entonces no es necesario crear más alivios en ese sector, porque en ese sector lo que puede suceder es que el material se escape demasiado y no se cree lo que se llama confinamiento. ¿Saben lo que es confinamiento? ¿Saben lo que es confinar? Es comprimir en un sitio cerrado. Y nosotros ahí necesitamos que haya ligero confinamiento. Donde no necesitamos realmente es en las zonas de compresión, como por ejemplo en el centro del paladar. Acá. Ahora sí podemos hacer los agujeritos en el centro. ¿Correcto? Referente a eso, hay también criterio. Pero el hecho de que esto nos va a ayudar a dos cosas. La primera, a que no haya un confinamiento excesivo, y la segunda, retención del material de la. ¿Listo? En el inferior hacemos lo mismo. ¿Cuál era el protocolo? ¿Se acuerdan? Calentar, atemperar, llevar a la boca, enfriar. ¿Okay? Hecho eso, entonces comenzamos con el orden. La secuencia, ¿cuál va a ser? En el caso de los modelos, simplemente colocarlos sobre el modelo. En el caso de la boca, es hacer los movimientos. Y ahí tienen la secuencia. Comenzamos igual que en el superior. Vestíbulo bucal. Luego, frenillos bucales, luego el vestíbulo labial con el frenillo labial, y de ahí nos vamos al sector más difícil, el posterior, 6 y 7, que es la zona distolingual. Luego, el frenillo lingual y la zona del surco lingual anterior, y por último, detrás de las papilas piriformes. ¿Cuál es la secuencia? En el caso de la primera, de la misma forma, succión. Pero esta vez sí, no tenemos dónde apoyarnos en el paladar. ¿Cómo hacemos para apoyarnos? Si voy a hacer la succión del lado derecho, me pongo al lado izquierdo y me apoyo en el apoyo digital del lado izquierdo. Yo voy a hacer el lado izquierdo. Perdón, dije derecho. Ya, si digo el derecho, me pongo al lado izquierdo y pongo el dedo en el apoyo derecho, apoyando la primera parte de mi dedo en el apoyo digital y el dorso del dedo en el manguito. Tengo dos puntos de apoyo. Y ahí le digo al paciente, succiona. Entonces, al succionar, voy a imprimir toda la zona del vestíbulo bucal derecho. Hago lo mismo con el vestíbulo izquierdo. Ya se da cuenta de la importancia de los longitos. Y de esa forma, tengo la impresión del vestíbulo. Luego hago lo mismo con los frenillos, y sin el superior, pero al revés. En vez de jalar hacia arriba, hago hacia abajo, afuera, adelante y atrás. Manualmente. Beso trunco en el sector anterior y inspección del frenillo en el sector anterior. Acá viene lo que muchas veces entendemos. ¿De quién depende eso? En el caso del surco isolingual, de la lengua. Entonces la lengua no puede estar ni muy atrás ni muy adelante. Tiene que estar en una zona en la cual me permita darle una altura adecuada. ¿Cómo logro esa altura? Poniendo la punta de la lengua en la comisura del lado opuesto. Si
Si voy a hacer el lado izquierdo, la punta de la lengua va a la fisura derecha. No hacia afuera, no hacia adentro, a la fisura. Al darle la comisura, ahí recién le doy la altura adecuada. Hago el otro lado de la misma forma. Fisura del lado opuesto. Si voy a hacer el lado derecho, voy a la comisura izquierda. Y hago lo mismo. Luego de eso, me voy al surco lingual anterior. Para efecto del surco lingual anterior tengo dos cosas. Ahí sí ya no le puedo jalar la lengua. Entonces, ¿qué hago? La primera es crear presión de la lengua contra las ruedas palatinas. Le digo al paciente, tengo que entrenar al paciente que presione de esta forma. La lengua contra las ruedas palatinas. Ahí estoy marcando el surco lingual anterior. Y luego recaliento la zona del frenillo y le digo al paciente que haga un movimiento de tipo así, como si estuviera mojándose el movimiento más sensual que van a ver. La odontología es divertida. Y marcamos el frenillo. Entonces tenemos ahí marcado el surco lingual anterior y del frenillo. Y por último, la zona retropapilar, igualito que la maxilar superior. Aquí que nos interesa, el rasgo anterior. Y hacemos lo mismo clínicamente y ahí tienen ustedes el resultado. Una impresión que se vaya afuera y adentro, ¿no? Y en este caso, sí, el recorte va a tener que ser de los dos flancos, no solamente del flanco externo. En el cual eliminamos toda la parte interior, toda la parte interior. Así queda y así debe quedar al final después del desgaste. Si se sobrepasó hacia la zona del alivio, elimino todo esa zona, porque el alivio se va a tener que eliminar antes del inicio. Los recortes, los agujeros, en este caso yo les recomiendo que sean hacia afuera. No utilizar muchos, hacia afuera. Porque si los hacen hacia adentro, pueden interferir el confinamiento de la zona del alivio. Entonces, el alivio es igual. ¿Okay? Si se dan cuenta, todo lo que les estoy diciendo tiene que ver mucho con la clínica, no con el laboratorio. Y nosotros vamos a hacer eso en el laboratorio, en unos modelos. Por eso les digo que tienen que tener mucha información. Tienen la cubeta ya lista, recortada. Ya está así en la seda, lista para la impresión. Están las dos cubetas listas para la impresión. ¿Qué hacemos? Decidimos el material de impresión. ¿Qué materiales de impresión tenemos? Tenemos muchos materiales de impresión. Bueno, aquí es una secuencia: calentamiento, atemperado, se lleva el modelo, eso es lo que van a hacer ustedes en el laboratorio. Se toma impresión, ¿correcto? Todas las secuencias que hemos indicado. Realizada toda la secuencia, analizamos nuestra impresión y esto es importante. No escalones, no deben haber escalones entre la primera parte con la segunda. Vean cuando se imprime bien qué pasa con la boliva. Se extiende. Si sobrepasa y cubre la seda, eso se saca, el resto no. En la parte interior hay que sacar todo el interior, en la parte exterior no se saca el exterior. Ahí tienen la unión entre el vestíbulo o el subcompular o entre el subcompular, el vestíbulo bucal y el frenillo, en el caso del interior, de la misma forma. Toda la parte interior, esto lo va a demorar. Eso lamentablemente lo demora. Vean ustedes la unión del vestíbulo bucal con el frenillo y se nota, pareciera que hubiera sido hecho los dos al mismo momento. Y eso es cuando manejamos bien la banda. Si ustedes ven un escalón, está mal. Hay que repetir el segundo que hicimos, porque el primero está bien. Una vez que tenemos entonces nuestra cubeta, decimos con qué vamos a trabajar. En clínica se utiliza mucho la pasta de oxígeno-fenol, pasta de Kelly o antacigenol. En el laboratorio vamos a utilizar el astómero fluido para el caso de las infecciones. En la pasta de Kelly, como les digo, hay que conocerlas, tiene la presentación de las mismas cables, de la misma pasta. Y de los elastómeros vamos a trabajar con elastómeros por condensación, tienen la misma
Sherman, Robert Wash, tienen de la firma 3CNF, su material de escritura por condensación. También hay un escritor por edición, de la firma Sherman, por ejemplo, tenemos acá el Elite HD, que es un edición sano, mucho más estable, mucho más caro, porque tiene su edición, sale de platino, por ende, nos da muy buena ventaja porque más tiempo, pero es más costoso. Y voy a mostrarles aquí uno. Ventajas y desventajas. Esto de acá es otro material que en nuestro país se da muy poco. Es un poliéster. Poliésteres en adelante, los últimos fueron las escrituras por adición. Característica de los poliésteres contribuyeron a que los materiales de poliéster estableciesen un nuevo estándar exacto. La diferencia más importante entre las siliconas por condensación y los materiales del uniforme que se introdujeron posteriormente es la hidrofilicidad. Esa es la particularidad más grande que tiene, tanto los poliésteres como las siliconas por adición. Son hidrofílicos. Por condensación son hidrofóbicos. Por otra parte, las siliconas por condensación son hidrofóbicas o repelentes al agua en esta parte. Incluso los materiales de impresión de por siloxano moderno que contienen materiales aguanosos, denominados surfactantes, únicamente son hidrofílicos una vez que se fragan. Los materiales de impresión de poliéster son hidrofílicos desde el inicio de la mezcla, momento en el que más se requiere de la humedad. Así existe una mayor Aquí posibilidad. nos vamos a hablar de sus particularidades para prótesis fija, básicamente, y lo que utilizaba como monóxido, ¿no? Bien, entonces estos son los materiales elásticos que podemos utilizar actualmente. No se utiliza más el hidrocoloide reversible, no se utiliza más, porque requiere de una cartología muy especial y cubetas especiales. Es muy complicado usarlo, ya no se usa más eso. Ventajas de los compuestos inquenónicos. Puede registrar tejidos blandos en reposo, endurecimiento rígido, es blanda, fluye bien, tiempo de trabajo. $10 minutos de primera vez. No es necesario llevar la impresión inmediatamente, es más barato que los elastómeros y es muy estable. Desventajas: se ensucia mucho al trabajar, no es elástica, más difícil de mezclar, no se recomienda en pacientes ansiosos y el tiempo de trabajo, esto sí fragua porque son segmentos, acuérdense, 5 a 6 minutos. ¿Okay? En el caso de los elastómeros en general, por condensación, edición, poliésteres, etc., son más estables, no son frágiles, no presentan inhibición, se pueden tardar varias horas en vaciar el modelo, dependiendo del material. Silicona por condensación, máximo 8 horas, la por adición puede ser hasta una semana, sin ningún problema. Polimeriza, o sea, el siguiente polimerización, rápido. Esa es una desventaja, teóricamente, desde mi punto de vista, en especial cuando se está requiriendo, ¿no? Sus desventajas son más caros por la adición, que sale de platino. Las cubetas requieren de adhesivo, ojo, su viscosidad desplaza los tejidos blandos y apropiados, su dureza puede causar distorsión. Bueno, ya conocemos las dos técnicas, la de Cher, la cera no se retira, la de Halperin sí se retira. Una técnica de rectificación de bordes que les había dicho es el uso de poliésteres de mediano peso. O sea, hacer lo mismo que hemos hecho con la Godiva para hacer el sellado periférico, pero de un solo tiro. ¿Correcto? Es mucho más limpio, lo llevamos a boca y chévere. A ver, damos una impresión de todo el contorno. Imagínense, ¿no? Succionar, jalar, el beso truco, ¿qué más? Hacer el marcado del esto, hay que tener experiencia. Y un manejo rápido, ¿no? Por eso es mejor seguir trabajando todavía con la boca.
Ventaja de facilidad de uso y rapidez. Para el ejemplo, la rectificación de borde son las mismas características. No se puede recortar, solo lo van a tener ustedes en la clase, si no hay ningún problema, y lo tienen a mano. El tiempo de endurecimiento rápido, rígido, debe ser capaz de moldearse a mano, lo vamos a estudiar, debe ser capaz de ser recortados antes de la impresión definitiva. La forma de preparar la pasta sinquenólica, esto sí es importante para ustedes en la clínica. Hacerlo acorde con las indicaciones del fabricante, utilizando las llaves, no lo meter con la mano, no lo jale, que no sea gordo, delgadito, gordo, ancho, plano, no, que tenga uniformidad de la salida del lumen, del ancho del tubo. Mezclarlo, inicialmente lo juntamos y después hacemos como si maduráramos pan con mantequilla de un lado para el otro, para eliminar las burbujas. Y de esta forma nosotros vamos a poder llevar el material a la boca, en este caso a la cubeta primero y luego a la boca. Se carga y se lleva. Vean la impresión que sale, una impresión bonita, ¿correcto? Con ciertos defectos. Si ustedes analizan, cuando no nos quieren indagar, se van a dar cuenta que acá, por ejemplo, hay godivas. ¿Qué hemos dicho de la parte interior? ¿Hay que desgastar la godiva o no? Sí. O sea, hacia adentro no se debería desgastar. ¿Bien? Solamente la parte exterior. Acá tampoco. Acá se debería ver la godiva, porque es zona de sobrecompresión. No se ha hecho mucha sobrecompresión. Pequeños detalles que nos van haciendo corregir la impresión. Ahí tienen la impresión terminada. Vean la exactitud de los tornillos que bien se copió. Todas las hojas. En el caso inferior, para el caso de los modelos, hacemos lo mismo, pero con material transmédico. Si lo hacemos con pasta sinquenólica, se va a pegar a la modelo, entonces no lo podremos utilizar. Se retira de esta forma en el caso de los modelos, agarrando el manguito y tenemos esta impresión. Rápidamente les voy a mostrar otros materiales de la forma como se hace en boca, ya se está listo para la impresión, se hacen los movimientos, ya tenemos el registro de toda la zona del sellado periférico, mezclamos sobre nuestra platina, por favor, platinas de vidrio que sean preparadas para patología, que tengan un pH neutro. No cualquier vidrio. Simplemente cualquier vidrio. Platina de vidrio. Como dije, primero se junta, luego se esparce horizontalmente hasta que tengamos un color uniforme y ahí recién está listo para llevarlo a la cubeta. Una vez en la cubeta, se lleva a la boca y tenemos en el inferior de la misma forma. Ahí tienen las dos cubetas listas para encajar. Lo que vamos a hacer en el laboratorio es esto. Vamos a tomar impresión con el gastómetro, después de haber hecho el sellado periférico. Por supuesto que el modelo es de yeso y la godiva sí se pega. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que la godiva no se pegue en el yeso? Vaselina. Tengo que vaselinar mi modelo, ¿ok? Para que actúe fuera la vaselina. Hecho eso, veamos la impresión. Esta es una buena impresión en este sector, mala impresión en este sector, porque se ve la godiva interna. No he reportado bien. Acá debe ser solamente el material de impresión. Si analizan ciertos sectores, verán que es más naranja que otros, porque acá hay un espacio, es el espacio de la línea. El sector posterior, vean, acá sí se ve el material. Acá debe verse el material, es zona de sobrecompresión. Ahora sí podemos entender por qué se le llama depresión selectiva, porque tenemos ciertos sectores que en la misma impresión que nos dan distinta carga. Una carga directa en las zonas donde no hay alivio, una carga aliviada en la zona donde se puso el alivio y una carga sobrecomprimida, porque acá se ha puesto la godiva encima de la cubeta. Tenemos tres áreas distintas en la misma impresión. Compresión, sobrecompresión y alivio. ¿Okay? Este es el inferior. Esto se hizo con Oral Wash en laboratorio. Esta se hizo con la firma 3M, la silicona por la edición de 3M, las mismas características, ¿no? Y analizamos bien. Así le van a salir sus impresiones. No tengan vergüenza de mostrarles, porque así van a salir. Les van a imprimir no solamente en toda la zona periférica, sino a su vez también en zócalo. El adhesivo, importante.
Importante, ¿por qué? Porque tenemos pocas perforaciones. Entonces, utilizamos elastómeros y el que se pone. Solo por la práctica, ojo, esto no se hace en boca. Si no consigue el adhesivo, le puedo permitir usar Derocran. No se debe usar, que quede bien claro. Correcto, no es para consumir, solamente porque es un trabajo laboratorio. ¿Por qué? Para que no se despegue el elastómero. Pero si desde ya tiene los agujeritos, no es necesario. Y si podemos utilizar el adhesivo, es lo mejor. Utilicemos el adhesivo. ¿Bien? Ahora. Esta es una con elastómero por adhesión. Esta es una con polisulfuro. Vean esta impresión de polisulfuro. A pesar que es hidrofóbica, vean ese detalle. Linda impresión. ¿Correcto? Pero ya no se utiliza ¿por qué? Porque apesta a huevo podrido. Polisulfuro libera compuestos sulfurosos. Es como si te hubieran metido un huevo podrido en la boca. Cuando ya le iban a cambiar el sabor, cuando el polisulfuro del año 1945 ya le iban a hacer el cambio del olor para que ya sea rico, ¡pum! Apareció el olor guacho con sabor a la nata. No el olor guacho específicamente, pero sí el elastómero de buen sabor. Se movió. No más de mí. El perrasting es un material que se hizo para eso. Bueno, hay técnicas que las van a encontrar en la literatura también, que son técnicas seriadas. Vamos a ver rápidamente. El libro de Benny Kunder, que lo tienen entre los libros que les he dado, es la técnica de inducción definitiva con cera. Esta es una técnica que se aplica por capas, en la que podemos corregir los errores aplicando más cera, pero necesita un aparato, este de acá, que es un calentador para mantener la cera a cierta temperatura. Es una técnica bien complicada. Se corrigen ciertos sectores, siempre trabajando con hielo para enfriar la cera rápidamente, y esta es una impresión ya terminada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no se puede encarbonar, porque no podemos ponerle cera sobre cera, que se retiraría con la cera de. Esta diapositiva, tomen en cuenta siempre, control. Actualmente estamos hablando tanto de la protección biológica. Cada material de impresión silicona, porque al final no va a ser esto. Esto de acá también puede tomar en cuenta con qué es que se desinfectan antes de meterlo al laboratorio para que no haga impresión cruzada con el técnico. Y a mandarle lo que en la boca tiene el paciente a un técnico que lo agarra con la mano. Ultravioleta al 2%, el tensión al 1% o mezcla de ambos. ¿Por qué técnica? Inmersión o fricción, y por último, líquido, más. ¿Listo? Y para que se lo vayan contentos el día de hoy, voy a dejar